Hola, hola gente, ¿cómo van? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la clase número 7 de Problemática Social Contemporánea. Mi nombre es Nicolás Barreto y vamos a comenzar la clase como lo hacemos siempre. Les recuerdo que sería la última clase que tienen para estudiar. ¿Sí? Como les digo siempre y les aconsejo, es importante que cada vez que chusmeamos una clase y demás, tengamos a disposición un libro o unas hojas, un papel, un cuadernillo, una carpeta, un cuaderno, algo para ir tomando apuntes. Bien. Vamos a hacer un breve repaso por lo que estuvimos trabajando en la clase número 6, ¿sí? Y básicamente trabajamos lo que serían el capitalismo y cuáles van a ser esos problemas sociales que genera el capitalismo. En primer lugar, estuvimos hablando de que va a generar pobreza por una desigualdad económica, y la verdad que en este caso no hay mucha discusión porque la pobreza es generada dentro del mundo capitalista, ¿sí? La pobreza se va a dividir en tres: en extrema, en absoluta y en relativa. Por otro lado, va a generar desocupación, y si genera desocupación va a generar marginalidad, ¿sí? Y acá estuvimos hablando sobre dos posturas acerca de esta medida o esta situación o esta consecuencia de la desocupación y la marginalidad. Los liberales van a sostener que la desocupación bajo un libre comercio no puede existir, y Marx plantea que el capitalismo genera desocupación y desigualdad. Básicamente sí va a depender del mercado por medio de lo que sería la ley de la oferta y la demanda. Una distribución de manera desigual de los bienes va a generar básicamente marginalidad, distribución desigual de los bienes, desocupación y demás. Después, bueno, estuvimos viendo los niveles de marginalidad, ¿sí? Después vimos lo que sería básicamente la violencia, la delincuencia y todo lo que tiene que ver con la drogadependencia. Y lo último que estuvimos viendo es la discriminación y desde cuándo va a existir este concepto. Eso es básicamente lo que estuvimos trabajando en lo que sería la clase número 6. Estuvimos viendo básicamente las consecuencias que genera la pobreza dentro de un mundo capitalista. Vamos a tener algo que no marcaba y que no estuvimos hablando la clase anterior: una crítica a la democracia liberal, en donde los mandatarios tienen total libertad para actuar sin la necesidad de cumplir con las exigencias del pueblo. Hay funciones importantes ejercidas por burócratas o funcionarios que no van a ser elegidos por el pueblo. Los mecanismos electorales se excluyen una cierta cantidad de personas por una serie determinada de requisitos. Puede llegar a denunciarse dentro de una democracia liberal un fraude electoral. Solo tienen chance de ganar las elecciones los grupos o los candidatos que van a tener un gran apoyo financiero. Puedo dar 1000 ejemplos. El manejo de dinero puede conseguir la compra de dirigentes. El manejo de los medios de comunicación son claves, ¿sí? Lo vemos. Y los trabajadores, al no tener tiempo para la militancia debido a que tienen que trabajar y cada vez la plata alcanza menos, van a estar muy pero muy alejados y alejadas de lo que sería el plano político. Eso es lo que estuvimos trabajando en la clase número 6, ¿sí? La clase número 7, bien, como ya son los últimos contenidos y demás, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, como siempre lo hacemos, y si queda alguna duda y demás, nada, tenemos lo que serían los grupos de WhatsApp, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta clase número 7 de Problemática Social Contemporánea? Básicamente lo que serían la educación y los problemas educativos que tenemos, ¿sí? Ahora bien, nosotros estuvimos viendo dentro de los grupos, por así decirlo, estuvimos viendo que
la educación pertenece a un nivel de socialización. Vamos a ir haciendo un breve repaso por lo que estuvimos trabajando, creo que era la clase 1 o la clase 2. Básicamente, ¿a qué nivel de socialización va a pertenecer la educación? ¿Sí? Si es socialización primaria o socialización secundaria y por qué. Pensemos, a ver, les doy, no sé, 30 segunditos para que pensemos. Sé que no me pueden responder, pero sé que lo pueden ir repasando entre ustedes o ustedes mismos, básicamente porque son preguntas de exámenes. Bien, entonces vuelvo a la pregunta. La educación, ¿sí? Pertenece al proceso de socialización primaria o de socialización secundaria. Bueno, a ver, va a pertenecer a lo que sería la socialización secundaria. Es básicamente cuando se sale del seno familiar, ¿sí? Y se dan otro tipo de socialización. La socialización primaria se da dentro de lo que sería la familia. También tenemos el grupo de amigos, pero bueno, la socialización secundaria es por fuera del seno familiar, ¿sí? Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que la educación, ¿sí? A ver, voy a pausar un minutito el video. Bueno, ahora sí. Tengo los perritos que hacen mucho lío en mi casa, así que tengo que andar controlándolos. Vuelvo. Nosotros tenemos que saber que la educación no solamente se puede dar dentro de un ámbito de instituciones educativas, que sería una educación formal. Pensemos, a ver, ¿en qué otro lugar se puede dar una educación? ¿Sí? A ver, pensemos un poco. Bueno, a ver, en un club de barrio, ¿sí? Se puede dar, en una sociedad de fomento, ¿sí? Eso sería una educación más informal, ¿bien? Y dicho sea de paso, para el mundo laboral como que no sirve mucho, pero bueno, es otra forma de educar o de recibir educación que no sea dentro de una institución educativa. Pero bueno, la escuela es uno de los primeros lugares donde el niño o la niña, y esto lo estuvimos mencionando, va a entrar en contacto con otras personas que no van a pertenecer a su seno o a su círculo familiar. Por eso va a ser importante, ¿sí? Esto, y volvemos a repasar, se lo va a conocer como socialización secundaria. ¿Y por qué es importante? ¿Qué se va a aprender en la socialización secundaria? A ver, pensemos. Dentro de la socialización secundaria lo que se va a aprender son normas, son funciones, son roles que cada individuo tiene y debe desarrollar dentro de una sociedad. Recordemos que nosotros estuvimos hablando y dijimos que para que un grupo sea un grupo, cada integrante debe tener una función específica y deben tener un objetivo en común. Bueno, a ver, en la escuela van a aprender cuál es la función específica, cuáles son las normas, las funciones y los roles que debe tener para que se llegue a un objetivo en común dentro de la sociedad, básicamente, ¿sí? Ahora bien, la socialización primaria se va a dar dentro de lo que sería el seno familiar y lo que pasa es que, van a aprender los valores, van a aprender las costumbres, van a aprender lo que serían las tradiciones del lugar en el que viven y demás. Bien, ahora, la educación escolarizada y la educación no escolarizada. La educación es un proceso de transmisión y modificación de saberes del conocimiento y actitudes de una sociedad. Ahora bien, ¿qué es la educación escolarizada o dónde se va a desarrollar esta educación no escolarizada? Es la que se da por fuera de una institución educativa. Puede ser en la familia misma, puede ser en un grupo de amigos, puede ser en un club de fútbol, ¿sí? Incluso pueden ser en cursos, ¿sí? No sé, de uñas, de peluquería y demás. Es por fuera del ámbito de la educación desarrollada en una institución escolar. Y la educación escolarizada es la que se da dentro de una institución educativa. Sería más que nada, yo lo diferencio como educación formal y educación informal. Hay una gran diferencia, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que pensar y demás,
que la educación que tenemos hoy en día y la forma de educación que tenemos hoy en día es el resultado de un proceso que fue variando a lo largo del tiempo. Es más, a ver, en el sistema de enseñanza que se tiene hoy en día para los chicos y las chicas es un sistema de enseñanza constructivista. ¿Qué sería ese sistema de enseñanza constructivista? Es esa idea de enseñanza moderna, por así decirlo, en donde se les brinda las herramientas al chico y a la chica, y esa persona con las herramientas que se le brinda tiene que construir el conocimiento. El docente ayudaría o cumpliría el rol de brindarles las herramientas. ¿Cómo se enseñaba anteriormente? Bueno, a ver, era conductismo. Los chicos y las chicas sentadas, ¿sí? Y el docente hablaba. Es bastante parecido a ver a lo que estoy haciendo ahora. Pasa que, bueno, no estamos en un salón y demás. Un claro ejemplo lo podemos ver en El Chavo, no sé si veían El Chavo, en donde estaba el profesor Girafales sentado un escalón por encima de ellos y hablaba. Bien, esa educación ya no sirve más. Se dieron cuenta que básicamente no es muy factible, la verdad que no ayuda mucho, y lo mejor que se puede hacer es brindarle las herramientas al chico y a la chica para que construyan sus propios conocimientos. Los fines de la educación se van a identificar con los intereses comunes. La educación, en un primer momento, no estaba confiada a alguien en especial. Sí, por ejemplo, ahora va a estar confiada a nosotros que somos los docentes y las docentes. Pero bueno, cuando surge no había alguien que se dedique a ser docente. Por ahí se la daban a la persona que tenga más experiencia en algo. ¿Sí? La convivencia del niño o la niña con el adulto lo iba a introducir al conocimiento que para ese entonces era más importante. A ver, si se necesitaba, mejor dicho, educar a arqueros, ¿sí? Para la defensa de un territorio, los que lanzan la flecha, bueno, el profesor va a ser básicamente el mejor arquero del momento. Y esto va de la mano con lo que voy a decir, que la enseñanza era práctica, ¿sí? Y no van a tener un sistema de educación formal. Ahora bien, dentro de la educación, esto es en las sociedades precapitalistas, en las sociedades capitalistas van a surgir lo que se conocen como las clases sociales, debido al desarrollo de las tecnologías, de la industrialización y demás, ¿sí? Y la tarea educativa se comienza a transformar poco a poco. ¿Por qué? En un primer momento van a poder acceder a las universidades o a una mejor educación las personas que tengan mejor situación económica. Por lo tanto, va a haber una gran desigualdad en cuestiones de educación y posteriormente una gran desigualdad a la proyección a futuro que se quería, ¿sí? Por eso podemos decir que en un principio el sistema educativo va a estar creado solamente para las clases altas. Porque van a ser las únicas personas que van a poder pagar para poder acceder a la educación. Por lo tanto, no todos y todas van a saber leer y escribir. En Argentina esto cambia con la ley 1420, ¿sí? Una ley de finales de 1800, ¿bien? En donde se establece la obligatoriedad de la escuela primaria para tener básicamente una sociedad más instruida, entre otros objetivos que tenían. Pero en el inicio de las sociedades capitalistas, la educación la educación superior también, ¿no? Va a estar destinada a las clases altas. Se enseñaba en las academias o también van a tener una educación mucho más específica para un grupo reducido, ¿sí? Ahora bien, esto ya en el inicio o en el precapitalismo, ¿bien? Ya una vez que se inicia y estamos dentro de lo que sería el capitalismo, ¿sí? Ya más actual, nos vamos a encontrar con que se va a ampliar el sistema de educación para una mayor cantidad de personas y acá se va a dar la ley 1420 de Argentina. Se amplía el límite de universidades y escuelas para una minoría, ¿sí? Se va a generar la introducción de una educación básica primaria. ¿Para qué? Para aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar y demás. ¿Para qué? Para estar mejor preparados y preparadas para el mundo laboral. Mejor dicho, preparados, porque la mujer, ¿sí? Va a estar muy relegada, ¿sí? Ahora se va a generar la introducción de una educación media y superior, ¿sí?
Pero bueno, esto va a ser como hablábamos anteriormente, ¿no? La educación superior va a estar destinada solamente a un cierto sector de la sociedad. Incluso la educación superior no es obligatoria, ¿sí? Ahora, si bien en los países subdesarrollados se va a llegar, recordemos que los países subdesarrollados son aquellos países que no tienen industria, no tienen dinero, tienen salarios bajos, se generan fuga de cerebros, van a recurrir mucho a los endeudamientos y demás. En esas regiones se va a llegar a generar una democratización de la educación, bien, pero no todo es color de rosas, ya que va a haber como un gran abandono escolar. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las causas de ese abandono escolar? Y bueno, carencias económicas de la familia, falta de alimentación, porque no es solamente ir a la escuela, se tiene que tener un sistema que le garantice básicamente al chico o a la chica comer, porque si no come no va a generar libido, y si no genera libido es complicado que se pueda estudiar de esa manera. Entonces, la falta de alimentación genera una decadencia dentro del sistema educativo. Gran contradicción en lo teórico, que aprende el maestro, básicamente en lo práctico, infraestructuras viejas. No sé, yo trabajo en escuelas que no tenemos ventanas, no tenemos estufas. La verdad que hay un gran abandono. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Vamos a encontrarnos con modelos económicos que van a ser alternativos, ¿sí? Por ejemplo, IPEA es un modelo económico alternativo que se requiere básicamente en la educación a distancia. Esta educación a distancia se pretende amoldar y adaptar a todas las necesidades de las personas, ¿sí? Es de vital importancia los medios de comunicación. Bien, se van a proponer muchas alternativas a la educación, entre ellos encontramos métodos de estudio menos teóricos y más prácticos, en donde se propone que los exámenes van a ser reemplazados por una evaluación continua. Por ejemplo, en los cursos más grandes que tengo yo, por lo general no tomo evaluaciones, sino que es una reconstrucción de la cursada que va a tener el chico o la chica. Bien. También se propuso cambiar los métodos de enseñanza, evitando desarrollar una educación basada por la memoria, y eso era lo que hablaba con anterioridad, en donde se propone brindarle las herramientas al estudiante, básicamente para que esa misma persona reconstruya su conocimiento. Pero para estos modelos alternativos de educación, ¿sí? Por ejemplo, la educación a distancia, va a ser muy importante lo que sería la ciencia y la tecnología. Y tenemos que saber que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Estos mismos se transforman en leyes universales. La ciencia es acumulativa y la ciencia moderna, como la conocemos hoy en día, se da para fines de la Edad Media, básicamente en observar, aplicar y demás. Esa ciencia permite tener nuevos conocimientos, nuevas alternativas, nuevas visiones. Esa ciencia permitió darnos cuenta que el modelo conductista la verdad que no era nada bueno, y el constructivismo llegó básicamente para desplazarlo en su totalidad. Bien. Bueno, dijimos que la ciencia es acumulativa porque los nuevos conocimientos se construyen siempre en base a los anteriores, y eso es importante. Lo nuevo no destruye lo anterior. La ciencia moderna surge en lo que sería la Edad Media, y acá se fijaron las bases del método científico, ese método científico de pregunta, problema, hipótesis, todo lo que ven en metodología de la investigación. Y en este contexto, bueno, aparecen Galileo Galilei y demás. Y la tecnología, cuando hablamos de lo que sería tecnología, tenemos que tener en cuenta que esta misma representa el conjunto de saberes, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin determinado. Ahora bien, ¿cómo se hace o cómo se logra llegar a ese fin? Mediante el uso de objetos artificiales o objetos creados por el ser humano, por tecnología, por ejemplo, microscopio, balanza, computadoras, telescopio. Ahora bien, no sé, educación a distancia, el fin determinado es básicamente proponer un modelo alternativo para que este modelo se pueda adaptar a las necesidades de las personas. Y bueno, a ver, ¿cuál va a ser el objeto utilizado? Bueno, el objeto utilizado van a ser las redes sociales, los medios de comunicación, el internet, el wifi y demás. Todas esas tecnologías, toda esa llega por medio de la ciencia. Y todo eso, digamos,
pretende buscar soluciones o modelos de educación bastante alternativos. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy.